Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Las protestas cobran fuerza en Turquía desde la encarcelación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, el principal rival de Erdogan. Más de 1.400 personas fueron detenidas en las manifestaciones. En la Franja de Gaza, los palestinos vuelven a vivir en un estado de pánico constante desde el recrudecimiento de la ofensiva por parte del ejército israelí. Cientos de niños fueron asesinados en solo unos días. Y en Israel también crece el descontento de la población frente al gobierno de Benjamin Netanyahu. Los manifestantes denuncian la destitución del jefe del Shin Bet y acusan al primer ministro de anteponer sus intereses personales. Empezamos en Turquía, que vive sus mayores manifestaciones desde 2013. Esta vez surgieron después de la detención del alcalde de Estambul y figura de la oposición Ekrem İmamoğlu. Fue encarcelado bajo acusaciones de corrupción. Al mismo tiempo, el 23 de marzo, en las primarias presidenciales organizadas por la oposición, cerca de 15 millones de personas eligieron a İmamoğlu como candidato oficial del Partido Republicano del Pueblo para las presidenciales de 2028. Las manifestaciones reunieron a decenas de miles de personas en varias ciudades del país. El gobierno de Erdogan prohibió las protestas en Ankara, Estambul e Izmir y más de 1.400 manifestantes fueron detenidos, según el Ministerio del Interior. Parte de la población acusa a Erdogan de querer eliminar a su mayor rival político. El presidente, por su parte, acusa a la oposición de sembrar caos en el país. Para ampliar el tema, conectamos con Manuel Ferez, especialista en minorías de Medio Oriente. Hola Manuel, ¿cuál es el balance de İmamoğlu como alcalde de Estambul? ¿Por qué es tan popular? Bueno, Ekrem İmamoğlu viene del Partido Republicano del Pueblo, es el partido kemalista, el partido más antiguo de Turquía. Él antes ya había estado en otros partidos políticos, pero digamos que el CHP, por las siglas en turco, es el que lo lleva a la fama, ¿no? Él ya había sido alcalde, un alcalde pequeño, de una zona llamada Beylikdüzü, y ahí lo había hecho relativamente bien. Él es un administrador de la Universidad de Estambul, tiene un máster ahí también, y en 2019 derrotó contundentemente al candidato del AKP erdoganista, que era Binali Yildirim, y repitió una victoria en 2024 derrotando a Murat Kurum por un 51-40. Ekrem İmamoğlu resume en él muchas de las tensiones anti-Erdogan. Más allá de si lo ha hecho bien o mal como alcalde de Estambul, una ciudad complicada, se le critica muchas cosas en los servicios públicos, pero digamos, esas son las críticas normales a todo alcalde de Estambul, una ciudad muy difícil de gobernar. Yo creo que el éxito de İmamoğlu es que ha ido acumulando en su persona muchos reclamos sociales ante el gobierno de Erdogan. Entonces, digamos que a diferencia del Parque Gezi del 2013, donde fueron protestas sociales sin una cabeza visible, nadie ganó ese descontento social. Ahora tenemos un descontento social muy amplio que encuentra en İmamoğlu una figura carismática, una figura que gusta y una figura que acumula capital político con estas protestas. Y es el rival más importante para Erdogan para las elecciones del 2028. ¿Y qué esperar de este movimiento de protestas? ¿Vamos hacia más represión o más apertura? Es prácticamente imposible hablar de una apertura del sistema político turco en este nivel de la política formal e institucional. De hecho, Erdogan lo que ha hecho en los últimos años es acumular el capital de control de la política formal, ¿no? Por eso la derrota del 2024 y 2019 es contundente, es un mensaje brutal, ¿no? Cuando pierdes a pesar de tener todo el control de las instituciones, es un mensaje potente. Yo creo que el turco tiene muchas razones de protestar a Erdogan, no solo por su agresiva política. Hay muchísimos políticos detenidos, hay cientos de alcaldes de origen kurdo detenidos sin juicio, uno de ellos, no alcalde, pero digamos que era el líder del partido HDP, Selahattin Demirtas, lleva en la cárcel muchísimos años. Entonces la represión es gravísima. De hecho, ahora al meter a İmamoğlu a la cárcel por estos cargos de corrupción, Erdogan está empoderando a İmamoğlu. Y también es cierto, Gabriel, que en Turquía desde Gezi se mostró que hay otra forma de hacer política, que es en el espacio público, en la calle, la protesta. Entonces las protestas han ido increciendo y nunca en la historia de Turquía había habido protestas tan extendidas, porque no solo estamos hablando de que hay protestas en Ankara o Estambul o Izmir, que son las ciudades donde hay más malestar social, pero también en las partes conservadoras como Konya, Trabzon, de donde es
Imamoglu, que son zonas conservadoras, bastiones del voto del AKP. Entonces estamos ante un levantamiento nacional, pero que el régimen no tiene capacidad de abrirse porque se quebraría. Yo creo que el cálculo de Erdogan era tener este golpe ahora, intentando que se desinflen las protestas para en el 2028 llegar con algún control de la elección. Veremos si lo logra, ¿no? Y Manuel, ya que Turquía se encuentra en una posición favorable respecto a Siria y que la Unión Europea también tiene intereses en mantener buenas relaciones con Ankara, finalmente nadie puede ejercer presión sobre Erdogan. Regionalmente Turquía está muy bien posicionado y ¿cómo lo comprobamos? Con la debilidad de las quejas y de las protestas formales de los europeos. También hay que recordar que Turquía juega un rol muy importante en el control de la inmigración hacia Europa. Entonces Erdogan sabe que regionalmente, internacionalmente no va a recibir grandes golpes. Un Trump que está en otra, no tenemos un presidente norteamericano muy enfocado a Turquía. Entonces Erdogan entiende que a regional e internacionalmente no tendrá grandes golpes, pero eso al mismo tiempo y por eso toma la decisión. Pero eso al mismo tiempo se contradice con una situación social turca muy complicada, ¿no? Yo les invito a que busquen las cifras de inflación que está enfrentando Turquía. Ha llegado a tener el 78% de inflación, ahorita está en el 50 y tantos. O sea, el turco vive con un sueldo muy bajo y paga como viviera en Londres, ¿no? Entonces la tensión social, más los jóvenes, más la represión constante, es una bomba interna que le va a explotar en algún momento. Erdogan, creo que él quiere que le explote ahora y no más cerca de la elección del 2028, pero tu pregunta es muy correcta porque nos hace ver la debilidad de las condenas internacionales a lo que está siendo Turquía, cuando debería haber unas condenas mucho más fuertes. De hecho, los líderes europeos siguen elogiando a Erdogan como un componente a futuro. O sea, la Turquía de Erdogan dentro de la Unión Europea, como el sistema de defensa post Estados Unidos, entonces el cálculo de Erdogan puede que le resulte tristemente. Muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. A ti, Gabriel, que estén muy bien. Pasamos ahora a la Franja de Gaza, donde se intensifica la ofensiva militar israelí. En solo unos días, cientos de palestinos fueron asesinados, entre ellos más de 270 niños, según la organización Save the Children. En los últimos días, el ejército israelí mató a 2 periodistas en el enclave, elevando a cerca de 200 el número de reporteros asesinados desde el 7 de octubre, según Reporteros Sin Frontera. También tomaron como objetivo un edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja, debido a la intensidad de los ataques y al asesinato recién de un trabajador búlgaro de la ONU. Naciones Unidas anunció reducir su equipo internacional en la Franja de Gaza, a pesar de reconocer que el enclave hace frente a inmensas necesidades humanitarias. El periodista palestino Rami Abu Jamus, que vive en la Franja de Gaza, nos contó cómo se vive la reanudación de la guerra en el terreno. Por desgracia, todo se lleva a cabo de forma muy dura. La guerra se ha reanudado de una manera mucho más dura que antes, especialmente ahora que hay luz verde de Trump. Antes la administración estadounidense cerraba los ojos y daba armas. Hoy la administración Trump da armas, abre los ojos, y no solo abre los ojos, sino que amenaza a toda la población de Gaza. Y es la primera vez que un jefe de Estado estadounidense amenaza a la población de Gaza. Por desgracia, la gente está en estado de pánico. No saben qué hacer. La guerra ha empezado de nuevo. Se preguntan si es solo una escalada. Desgraciadamente, hubo muchas órdenes de evacuación al norte de la Franja de Gaza, al sur y al este de la Franja de Gaza. Son flujos de personas que abandonan sus hogares. Cuando digo sus hogares es solo escombros porque estaban viviendo en carpas, pero ahora tienen que irse de la ciudad de Gaza. No saben qué hacer. Siempre existe esa sensación de miedo, de preocupación. ¿Va a ser la misma guerra que antes? Tenemos que volver al sur, tenemos que volver a vivir con el miedo de que nos bombardeen en cualquier momento, y lo peor de todo es la vida cotidiana. La mayoría de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria se ha interrumpido desde hace unas 4 semanas y por desgracia no queda nada. Es el mes del Ramadán y la gente no ha podido comprar nada, los precios han subido y desgraciadamente dependen de los comedores que llamamos tequillas. Son personas que hacen el bien, como ONGs que alimentan a la gente
gente. Sin este tipo de instituciones donde la gente come y bebe, no se puede encontrar comida porque hemos estado bloqueados, sitiados durante 4 semanas y ya no llega ayuda humanitaria. Vemos a la gente, por desgracia, en las calles, en tiendas de campaña, haciendo cola para conseguir agua. El agua es cada vez más escasa, sobre todo el agua potable. Para la distribución de agua, encontrar una fuente de agua. Vemos a la gente cómo se amontonan haciendo cola para llenar unos bidones. Vivimos una vida muy dura, con miedo y preocupación. Vamos ahora a Israel, donde crece el malestar social y político en contra del gobierno de Netanyahu tras la destitución del jefe del Shin Bet y el voto de una moción de censura en contra de la fiscal general. La oposición acusa al primer ministro de abuso de poder. Por su parte, la Corte Suprema suspendió la destitución del jefe del Shin Bet hasta que se organice una audiencia sobre el tema. Sin embargo, Netanyahu ya puede empezar a elegir a su posible sustituto. Repasamos los últimos acontecimientos en este informe. Se profundiza la crisis política en Israel. Continúan las protestas multitudinarias en Jerusalén y Tel Aviv en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu. Los manifestantes acusan al primer ministro de amenazar la democracia y sacrificar a los rehenes. Estoy aquí para dejar claro al gobierno israelí que sus acciones para arruinar la democracia israelí y dejar a los rehenes en Gaza no pasarán. Estamos aquí para dejarlo claro. Israel es una democracia y seguirá siéndolo, y los rehenes de Gaza serán liberados por el gobierno israelí lo antes posible. Antes de estas protestas y en medio de la retoma de la guerra, también vino la destitución de Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior. Ronen Bar no seguirá siendo jefe del Shin Bet, no habrá guerra civil e Israel seguirá siendo un Estado democrático. El Shin Bet se encarga de la seguridad nacional y de proteger la democracia en el país. Netanyahu explicó que ya no tiene confianza en Ronen Bar desde el 7 de octubre. Sin embargo, parte de la población acusa al primer ministro de querer deshacerse del que dirige la oficina encargada de investigar al Qatargate, un escándalo en el que cercanos de Netanyahu están acusados de haber recibido dineros de Qatar a cambio de mejorar la imagen del Emirato. Además, unos días después, el gobierno también aprobó una moción de censura contra la fiscal general del Estado, Gali Baharaf Miara, quien había expresado reservas sobre la destitución de Ronen Bar. Este hombre abandona a los rehenes en Gaza mientras se le acusa de delitos penales. Lo hace para retrasar su juicio penal, para seguir gobernando. Sabemos que todo está relacionado. El juicio penal está relacionado con los rehenes en Gaza, está relacionado con el Qatargate, está relacionado con la reforma judicial que está dirigiendo para destruir la democracia. No se lo permitiremos. Estas manifestaciones son las más importantes desde las protestas en contra de la reforma judicial que fue pausada después del 7 de octubre. El jefe de la oposición, Yair Lapid, amenaza con llamar a un paro nacional. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.